Muy buenas noches, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grandemente. Gloria al Señor porque podemos estar con todos ustedes en este su programa Vida en Abundancia, esperando que el Señor les bendiga grandemente, que lo que vamos a compartir en esta noche sea de mucha bendición para todos ustedes. Así que le damos a todos la más cordial bienvenida. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar hablando de lo que es cuando hay muchas personas que dicen, no, yo me someto a Dios, pero no a los hombres. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Está eso sostenido por la palabra de Dios? ¿Es la voluntad de Dios esa expresión? ¿Cuán correcta está esta expresión de acuerdo a los principios bíblicos? Pero antes, ¿verdad? Le doy la bienvenida a todos mis hermanos que ya se están conectando. Dania Cruz, estoy un poquito hoy lejos de lo que es la computadora, ya que estamos en otro lugar que no acostumbrábamos a hacer el programa, ¿verdad? Pero estamos aquí y le damos gracias al Señor, es una bendición el poder estar nuevamente. Gloria a Dios, lo veo un poquito de lejos. Un saludo para mi hermana Dania Borges, María Plasencia, Jocelyn, mi hermana Eddie Lee, gloria al Señor. Vamos a estar hablando de este tema. Hay muchas personas que dicen, no, yo me someto a Dios, pero no a los hombres. Pamela, mi hermana Maribel, Dios me las bendiga a todas, gloria al Señor. Si usted puede, quiere compartir el programa, puede hacerlo. Si se oye bien, déjeme saber también, ya que estamos, ¿verdad?, improvisando. Gloria al Señor. Yo me someto a Dios, pero no a los hombres. Es una expresión, ¿verdad? Que está en la boca de muchos cristianos. Muchos de ellos no entienden ni siquiera lo que están diciendo, porque no han entendido lo que es ser autoridad y no han entendido lo que es estar bajo autoridad. Muchas veces creemos que conocemos a Dios y nos falta ese encuentro con lo que es la autoridad de Dios. En esta noche yo espero que el Señor les hable. Gloria al Señor. Es que estoy como un poquito lejito del micrófono. Mire a ver ahora si se está oyendo mejor. Gloria al Señor. Es muy interesante, ¿verdad? Cuando nosotros podemos tener conocimiento que nos saque del error. A veces nosotros somos nuevos en el Evangelio y oímos a otros cristianos con esta expresión. Muchos de nosotros desconocemos que la rebelión está en el corazón de nosotros y está allí bien sembradita la rebelión. Acuérdese que la rebelión fue el pecado que hizo que Adán y Eva cayeran de la gracia del Señor cuando se rebelaron en contra de lo que Dios había dicho. Entonces, pues eso provocó su caída. Y cuando nosotros venimos a este mundo, venimos, ¿verdad? Con con ese principio, no con ese principio, pero con esa semillita de lo que es la rebelión. Entonces, fíjese que a nosotros hay que enseñarnos a obedecer. Cuando estamos pequeños, el niño tiende a hacer todo lo que quiere. Y somos nosotros los padres que comenzamos, ¿verdad?, a enseñarle a los niños lo que sí se puede, lo que no se puede. Y cuando los niños se rebelan a lo que los padres, ¿verdad?, tratamos de hacerle y enseñarle, por lo general o se caen o siempre les pasa algo. Y muchas veces uno le dice a un hijo, no te subas encima de esa mesa porque te puedes caer, y cuando viene a ver ya el hijo está arriba de la mesa, se cayó el niño. ¿Por qué? Porque
desobedeció a la palabra del Padre. Entonces, nosotros hoy, donde se promueve la rebelión, mis hermanos, esta sociedad, esta generación, una generación rebelde, a medida que vayan pasando los años, tenemos que saber que los hombres se van a ir apartando de Dios, lo que va a hacer que cada día más abunde el pecado y cada día más vamos a estar presenciando la desobediencia en los hijos, vamos a estar mirando crímenes, robos, asesinatos y tantas cosas que pasan como consecuencia del pecado y de la desobediencia. Entonces, hoy en día se promueve por los medios, se promueve lo que es la libertad, la aparente libertad, porque hoy pues se le ha dado tanto derecho a cosas que no tienen valores morales ni contribuyen al bien de esta generación. Sin embargo, se han aprobado leyes, ¿verdad? Y todo es porque todos tenemos que ser libres. Y muchos de nosotros venimos al Evangelio, venimos y nos convertimos y creemos, ¿verdad? Que, Dios nos llamó a ser libres. Y es verdad, Dios nos llamó a ser libres del pecado, ¿verdad? Pero nunca nos ha dejado sin ley. El Señor no nos ha dejado sin ley. Aún estar en Cristo, estar bajo su gracia, lo que hace es que nosotros querramos ser cada día más obedientes al Señor. Entonces la palabra del Señor es el estilo de vida del cristiano. Entonces el Señor no nos ha dejado sin ley. Cuando el hombre no tiene ley, el hombre va a hacer lo que quiera. Por eso en este día los hijos son tan desobedientes. Si un padre corrige a un hijo, ya los niños tienen autoridad ya en este tiempo, hasta más que los mismos padres, ¿verdad? El sistema apoya mucha desobediencia. Sabemos, ¿verdad?, que muchas de estas leyes están buscando cuidar, por ejemplo, a los hijos, pero también lo que hacen es que le quitan cierta autoridad a los padres. Y cuando el padre pierde autoridad sobre el hijo va a hacer lo que quiera, no va a respetar al padre, no va a respetar a la madre. Entonces tenemos que entender que ese hijo está en rebelión, está en desobediencia. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, debe estar bien informada acerca de lo que es la rebeldía y sus consecuencias. Nosotros pensamos que porque somos nosotros, las cosas nos van a salir siempre bien. Muchas personas, aún cristianas, están en las iglesias, no se sujetan a los pastores, no se sujetan a los líderes, aún cristianos que le sirven a Cristo, no se sujetan a sus padres, son desobedientes a sus padres. Y eso es ir en contra de la ley de Dios. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la rebelión trae muerte. La rebelión trae maldición. Y eso es algo que muchas veces no tenemos el conocimiento y muchas veces no hemos tenido un encuentro con lo que es la autoridad de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos estudiar la palabra, debemos amar la palabra de Dios, no querer dirigir nuestras vidas, sino entender que la verdadera libertad está cuando el cristiano aprende a obedecer. Allí el cristiano encuentra lo que es su libertad. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, va a traer eso bendición a nuestra vida. Dice el Señor que el Señor no quita el bien a los que andan en integridad. Dice el Señor que Él honra a los que le honran. Dice que las bendiciones seguirán al obediente. Entonces venimos al Evangelio, entramos a la iglesia, no queremos sujetarnos a nadie en la iglesia, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera, no respetamos a los líderes, no respetamos a los pastores. A veces, ¿verdad?, fingimos con nuestros labios. Esto es un punto que quiero en esta noche tocar, de que la rebelión está en el corazón del hombre. Yo puedo aparentar
que no soy rebelde, pero puedo tener allí, ¿verdad?, la rebeldía. Entonces vamos a ver, doy crédito a las fuentes que, ¿verdad?, en esta noche he estudiado he sacado de algunas fuentes como comentarios, ¿verdad? Y el libro de Watchman Nee, del libro que se llama Autoridad Espiritual, algo tremendo. Usted, si no lo ha leído, le recomiendo que lea este libro. Entonces, la rebelión, mis hermanos, es el rechazo a la autoridad. Rebelión es rechazar la autoridad. La rebelión puede llegar a ser violenta, pero también la rebelión puede no expresarse. Y esto es lo que muchos cristianos se pierden. Yo puedo, ¿verdad?, estar con una persona que es mi líder y no someterme a esa persona, aparentar que me estoy sometiendo porque me conviene, ¿ve? Pero en mi corazón está la rebelión. Y esto solamente nos engañamos nosotros. Cuando yo me someto a un pastor, cuando yo me someto a mis padres, cuando yo me someto a cualquier autoridad porque me conviene o porque yo estoy buscando algo para mi beneficio, pero en verdad no reconozco que son autoridad, entonces yo lo que estoy haciendo, yo me estoy engañando a mí mismo porque el Señor está mirando mi corazón. El Señor está allí consciente. El Señor está mirando si en verdad yo me someto a mis padres, si en verdad yo me someto a mis líderes, si en verdad yo me estoy sometiendo a mis pastores. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que yo puedo hablar, pero en mi corazón, ¿verdad?, está la rebelión. Yo puedo expresar muchas cosas, pero mis acciones tarde o temprano van a demostrar que yo tengo rebeldía en contra de mis padres, en contra de mis líderes, en contra de lo que es una autoridad establecida por Dios, ¿verdad? No solamente rebeldía lo vamos a enfocar en la iglesia, porque a todo lo que es establecido por Dios y yo me rebelo, eso se llama rebelión, aunque no sea en la iglesia. Y hay personas rebeldes a los maestros, personas rebeldes a las personas mayores, personas rebeldes a los que son los policías, ¿verdad?, los encargados de poner el orden. Hay personas muy rebeldes que no respetan a nadie, no se someten, y por eso usted ve que a esas personas le va bien mal. Y muchas veces es que no han entendido lo que es estar bajo autoridad. Hay una bendición grande para aquellos que saben estar bajo autoridad. Y no de boca, mis hermanos, no de boca, sino de corazón, porque ya la rebelión ha sido sanada en el corazón. Inmediatamente nosotros tenemos un encuentro con Dios, con la autoridad de Dios, y entendemos los principios bíblicos referente a lo que es una autoridad delegada de Dios. Entonces mi corazón no va a luchar, ¿ve?, sino que mi corazón voluntariamente se somete porque obedece a Dios. Y es aquí donde muchas personas no entienden que si usted no obedece a una autoridad establecida por Dios, usted no está obedeciendo a Dios. Usted está en contra de Dios, porque usted está en contra de lo establecido por Dios. Ay, no, porque yo amo a Dios y Dios me conoce y Dios me conoce, pero la palabra de Dios no sostiene como algo que está bien hecho cuando nosotros no nos sometemos de corazón a nuestras autoridades. Entonces eso es bueno nosotros entenderlo. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad. Eso está en Génesis 3. Y sigue siendo nuestra ruina. La acción de Eva no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Usted ve aquí, esto hay que abrir el corazón para nosotros poder entender esta palabra. Porque esto se necesita abrir el corazón para que sea el Espíritu Santo
trayendo a la vida de nosotros estas verdades espirituales que están escondidas y no son reveladas, a menos que nosotros comencemos a obedecer la palabra de Dios. Esto es lindísimo. Ella no se sujetó al orden de Dios, ni obedeció a su autoridad. En cambio, hizo su propia voluntad, tomó su propia decisión. Eva estaba debajo de Adán y debajo de Dios. Y cuando ella se rebeló contra su esposo, se rebeló contra Dios. Porque lo que ella hizo en ese momento fue un acto de desobediencia. Y ese acto de desobediencia es rebelión. Entonces es muy importante. Cuando yo soy desobediente a la palabra, yo soy rebelde. Cuando yo soy desobediente a las autoridades, cuando yo rechazo la autoridad, yo soy rebelde. Y esto, nosotros no queremos entender esto. Ay, no, porque yo he oído muchas personas que dicen, no, porque los pastores quieren gobernar a las ovejas. Y todo pastor que busque gobernar a las ovejas y ejercer su autoridad de una manera que no se parece a la de Dios, entonces no está haciendo buena autoridad. ¿Ve? Pero cuando un pastor está haciendo un pastorado a la manera de Dios y está ejerciendo su autoridad delegada con temor de Dios, entonces el pastor no es que busca gobernar las ovejas. El pastor quiere lo mejor para sus ovejas. El pastor quiere que las ovejas entiendan verdades que a él se le han sido reveladas, que han sido de bendición para su vida y que no quieren que sus ovejas pasen por las consecuencias de una rebeldía, porque a los rebeldes no le va bien. No le va bien. El que es rebelde trae a su vida la maldición, trae a su vida la muerte, trae a su vida la destrucción, porque está en contra de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Muchas veces dicen, no, que los pastores quieren cegar a la gente. Los pastores no quieren que uno progrese, los pastores quieren que uno sea esclavo, los pastores solamente quieren ellos verse, solamente quieren ellos tener el control de todas las cosas. Y cuando ya nosotros comenzamos a estar pronunciando esto, se está revelando un espíritu rebelde en nosotros, porque nosotros no hemos entendido una verdad. En una iglesia hay un pastor sobre el cual vino la unción de Dios para ejercer el pastorado. ¿Ve? El aceite de la unción fue derramada por esa persona que vino y ungió a ese pastor. Una autoridad delegada. Lo que pasa que en este tiempo esto no se practica ya. Esto ya no se practica porque hoy usted compra lo que es un pastorado por los medios. Usted quiere ser apóstol, usted lo compra. Usted quiere tener muchísimos cargos, usted los compra, obispo, muchísimas cosas, usted los compra por este medio. Esto se vende. Incluso hay personas que la unción de Dios, ellos creen que la unción de Dios es solamente cuando la persona recibe poder a través de ellos, reciben una sanidad o reciben liberación. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que Dios ha puesto en esa persona como don. Pero la unción que viene pastoral sobre una persona es la que le da a esa persona la autoridad para ejercer autoridad. Mi alma te alaba. Y eso es lo que muchas personas no quieren entender, que si Dios no lo llamó a ser pastor,
Usted no quiere hacer trabajo de pastor porque Dios no lo llamó a usted a ser pastor. Dios lo llamó a usted a estar bajo autoridad hasta que Dios lo llame a usted. Sí lo llama a ser autoridad. Entonces, nosotros lo que queremos es que nosotros siempre estamos mirando lo del otro. ¿Ve? Siempre estamos enfocados en lo del otro. Y esto es lo que pasa porque muchos dicen, no, si el pastor Dios lo usa así, a mí también. Si el pastor Dios lo usa en profecía, a mí también. Si el pastor lo usa Dios orando por la gente y la gente cae, a mí también. Y a lo mejor tenga el mismo don del pastor. En esa área Dios lo puede usar hasta más que el pastor. Pero la unción pastoral no está sobre usted, porque no se le ha ungido para ser pastor. Por lo tanto, la unción pastoral no está sobre usted. Es que en este tiempo se quiere romper el orden establecido porque somos libres. ¿Ve? Entonces hoy se abusa. Porque también en el otro lado hay muchos pastores que abusan de su autoridad. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando cuando nosotros decimos, yo me someto a Dios y no a los hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sobre tu pastor, sobre tu líder, se le ha ungido. Hay una unción y Dios lo que te pide a ti es que tú respetes la unción. Como yo leí en este libro una porción donde dice que la obediencia está sobre las obras. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que hacen muchas cosas para Dios y Dios lo está recibiendo. Sin embargo, lo están haciendo fuera de un orden divino. Lo están haciendo fuera de lo que es la obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Y esto se celebra. Hoy en día cualquier persona ya no le teme a Dios. Hoy yo siempre lo digo que hoy todo el mundo quiere estar en posiciones de liderazgo. No todo el mundo el Señor lo unge para ser líder. Hay personas que no van a ser líder, ¿verdad? Pueden desarrollar un liderazgo porque son buenos, porque pueden tener buena influencia, ¿verdad? Pero como líderes en una iglesia no van a ser, porque Dios no, el Señor reparte dones a su iglesia, porque los dones son los que edifican el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos? Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro. Incluso a Dios, esa naturaleza no se quiere someter a nadie. Por eso le dije que los niños hay que enseñarlos a obedecer. Fíjese que hay niños que son completamente rebeldes. Hay niños, jóvenes, adultos completamente rebeldes. Uno ha conocido personas que están en las iglesias, sin embargo, no respetan a los papás ni a las mamás. Dígame usted, ¿cómo usted puede ejercer autoridad cuando usted no respeta a las autoridades que Dios ha puesto sobre usted? Usted no va a ser buena autoridad. Usted no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Cuando usted tenga un encuentro con la autoridad de Dios, usted aprende a respetar a todo el que está en autoridad. Entonces, como un hijo rebelde a sus padres, no, que Dios me llamó a ser pastor y abrió una iglesia para ser autoridad. Usted no va a ser buena autoridad porque usted no ha aprendido a reconocer quiénes Dios le puso a usted por encima de usted. Entonces, por eso es que hay gente que no se someten a las autoridades, no esperan su tiempo, ¿verdad? De que Dios les prepare, de que Dios les capacite para estar sobre autoridad sobre otras personas, pero vienen ellos y se hacen autoridad, no se le unge ni siquiera en sus propias iglesias para hacer ministerio, pero ellos andan haciendo ministerio porque ellos dicen, yo me someto a Dios, esto me lo puso Dios. Sin embargo, si eso te lo puso Dios, y todavía en tu iglesia, ¿verdad?, no se ha revelado esa verdad a tus líderes y pastores, tu responsabilidad es ir donde tus líderes y pastores, donde los que dirigen la iglesia y decir, Dios me está llamando a yo hacer este ministerio. Y si fue Dios que te lo puso, tú puedes estar seguro que tus líderes y pastores
lo van a sentir igual como tú. Y si te falta algo, tus líderes y pastores te van a preparar y te van a capacitar para que tú hagas un ministerio que está en obediencia a lo que Dios establece. Y esto hoy no se quiere predicar, esto hoy no se quiere ejercer. No, porque esto no le gusta a nadie, de que le digan, ay, pero es que yo no tengo que estar bajo autoridad. Es que esto me lo puso Dios a mí. Y si Dios me lo entregó a mí, esto es mío. Y claro, si Dios se lo entregó a usted, es usted. Pero si Dios lo puso en una iglesia, su ministerio tiene que entrar debajo de la visión pastoral donde Dios lo ha puesto a usted. Si no, si usted hace un ministerio independiente, su ministerio no está debajo de la visión todavía, de la visión pastoral de su iglesia. Entonces, esto es algo que hay que entenderlo. Esto se llama orden. Y donde no hay orden, no está Dios, mis hermanos. Donde no hay orden, no está Dios. En una familia donde no hay orden, hay desorden. Y donde hay desorden, Dios no está, mis hermanos. Por eso cuando venimos a Cristo, tenemos que buscar el orden de Dios. El orden que va a hacer que desciendan las bendiciones de Dios en mi familia. El orden de Dios que va a hacer que desciendan las bendiciones sobre mi matrimonio, sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Orden de Dios. Pero las mujeres no se quieren someter a los esposos. Porque hay muchas mujeres que dicen, y esto yo le he oído, hay muchas mujeres que dicen, pero que la cabeza de mi esposo no es Cristo. Pero ese es su esposo. Y usted se convirtió posiblemente estando casada con ese esposo. Y su esposo consintió vivir con usted. Por lo tanto, la palabra de Dios le dice a usted que se someta a su esposo. Eso es lo que dice la palabra. Usted quiere ver bendición, sométase a su esposo. No de boca, de corazón. Para que usted vea cómo usted comienza a mirar a su esposo. Esto es lindísimo, ¿verdad? Cómo usted comienza a mirar a su esposo con otros ojos. Comienza la figura del esposo, ¿verdad? A tener, a influenciarnos más a nosotras como mujeres y como esposas, ¿verdad? Porque esto yo lo viví en mi propia vida y lo comparto. Nosotros nos enseñaron, si a ti te va mal en un matrimonio, divórciate, ¿verdad? Eso es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es una mentalidad que el divorcio, el matrimonio es solamente un papel. Si te va mal, divórciate, pero esa no es la voluntad de Dios. Y por eso hay muchas mujeres cristianas que están en las iglesias, que quieren ministerio en las iglesias, pero no se someten a sus esposos. Por eso les va muy mal, mis hermanos. Sométase a su esposo, honre a su esposo, porque eso va a hacer que desciendan las bendiciones de Dios sobre su matrimonio, sobre su vida como mujer cristiana, sobre sus hijos. Eso es lo más lindo. Cuando un matrimonio, ¿verdad? Porque hay hombres que no son cristianos, pero no son piedra de tropiezo para que la mujer le sirva a Cristo. Y eso hay que honrarlo, porque eso es bendición de Dios. Porque hay muchos hombres, ¿verdad?, que le prohíben a las mujeres servirle a Cristo. Ahí entra, es necesario, ¿verdad?, que yo me someta a Dios y a no los hombres, porque te están pidiendo a ti que tú abandones el evangelio, que tú abandones a Cristo. Entonces ahí se aplica ese principio, pero no es que de una vez usted va a dejar a su esposo. Usted, como una mujer sabia, como una mujer llena de la presencia de Dios y de la sabiduría divina, usted va a tratar de demostrarle a su esposo algo, que Cristo es su vida, de que el evangelio es su vida, que en Cristo usted encontró propósito, que en Cristo usted encontró esperanza, que encontró fe, que en Cristo usted se siente una mujer, ¿verdad?, que puede ser de bendición para él, para sus hijos, que trabajen juntos. No, pero muchas veces promovemos por estos medios rebelión. No, tu esposo, si tu esposo no es la cabeza, tú no te tienes que someter a tu esposo. No, mi hermana, usted está haciéndole un favor al diablo.
Y si usted es maestro de la palabra y usted es un evangelista, un pastor, una pastora, un apóstol, y usted está aconsejando que la mujer no se someta a su esposo, usted no está predicando la palabra de Dios. Entonces tenemos con mucha sabiduría que educar a las personas que Dios nos mandó a nosotros a pastorear. ¿Con qué? Con buenos pastos. Entonces nuestra naturaleza es una naturaleza inclinada a hacer lo que yo quiera. Eso es el orgullo. Satanás cayó del cielo porque él quería ser Dios. Él quería ser como Dios, ¿verdad? Y él cayó. La rebelión hizo que Satanás cayera. Y la rebelión está haciendo que muchos cristianos caigan de la gracia de Dios. Que muchos cristianos estén viendo hoy maldición, cuando un tiempo vieron bendición, pero se rebelaron. Y ahora están cosechando el fruto de su rebeldía. Porque dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿y por qué es que nos va tan mal? Y es que muchas veces estoy en rebelión. Estoy en rebelión, mis hermanos. En mi casa no entra la bendición de Dios porque no hay orden divino. Entonces nosotros queremos a veces caminar solo. El que camina solo no ha entendido que Dios no nos llamó a nosotros para ser llaneros solitarios. Dios no nos llamó a nosotros para hacer ministerios así de mi cuenta y hacer lo que yo quiera. Dios no nos llamó a eso, si no, Dios no hubiera establecido una iglesia. La iglesia es que prepara a los creyentes, los prepara y los envía. ¿Ve? Los envía. Entonces a veces uno quiere, ¿verdad?, ayudar a la gente para que la gente espere su tiempo, pero la gente no quiere esperar su tiempo porque la gente quiere ser autoridad. ¿Ve? Yo quiero ser autoridad. Entonces siempre la gente quiere estar sobre otro. Entonces, no, mi hermano, hay tiempo de estar debajo de otros. Hay tiempo en que si Dios nos va a llevar a nosotros a ser autoridades, hay tiempo de estar bajo la autoridad de otro. Y hay que ser buenos y fieles cuando nosotros estamos bajo la autoridad de otro. Esto es algo, ¿verdad?, que a muchas personas no lo entienden, lamentándolo mucho, porque creen que Dios está bendiciendo lo que está haciendo. Y muchas veces lo que están haciendo se llama fuego extraño, ¿verdad? Y eso, Dios usa los dones y Dios en su misericordia usa lo que sea, pero la persona comienza a cosechar muerte, destrucción. ¿Por qué? Porque lo que está ofreciendo es fuego extraño. Está ofreciendo un fuego que no está debajo de una autoridad establecida. No, porque Dios me lo entregó a mí. Sí, te lo entregó a ti. Pero entonces, ¿dónde está tu iglesia en lo que tú haces? ¿Dónde está tu iglesia? ¿A dónde está la iglesia? Entonces, donde Dios te puso, ¿a dónde está la iglesia? Donde Dios te puso en tu corazón. ¿Dónde está la iglesia en tu corazón? Que cuando tú respetas a tus pastores, en tu corazón, en verdad tú estás sometido a tus pastores de corazón. En verdad tú los honras como pastores, con tu buen comportamiento, con buenas actitudes, con tu obediencia. Porque es fácil yo decir, pastora, yo la amo, pastor, yo lo amo. Usted es mi papá, pastor, usted es esto. Y sin embargo, al mismo tiempo en mi corazón, yo lo que quiero es que ya quiten a ese pastor de ahí. O yo no quiero que ese pastor me pastoree. Entonces, nos perdemos de estas verdades que cuando las vivimos van a comenzar a hacer que las bendiciones de Dios comiencen a fluir, porque lo que es de Dios no es apariencia, mi alma te alaba. Lo que es de Dios no añade maldición.
O sea, hay gente que se ponen como autoridad, que les llega a su vida, como creen que, ay, sí, que esto que estoy haciendo, que estoy viendo, pero comienzan a cosechar sobre su vida destrucción, comienzan a perder muchísimas cosas, comienzan a la familia a ponerse con los pies para arriba, la cabeza para abajo, y comienzan las cosas a morirse dentro de nosotros, y comienza la aflicción en nuestra vida, comienza uno a luchar, ¿verdad? A luchar. Y comienza uno a perderse. ¿Por qué? Porque comienzan a cosechar el fruto de su extravío. Por eso es tan importante entender estas cosas. Vamos a ver un caso, si me da tiempo dos, pero vamos a ver uno, en un caso que pasó en Génesis 9, los versículos 20 al 27, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Para que usted vea cómo llegó la maldición del padre sobre el hijo y sobre el nieto. Para que usted vea, ¿verdad?, lo que es cuando nosotros le faltamos a las autoridades y comenzamos nosotros a no sujetarnos ni a honrar la autoridad que Dios ha establecido sobre nosotros. Aquí vemos a Noé, que después del diluvio comenzó ahí a labrar la tierra y se puso a tomar vino y se embriagó y se desnudó. Aquí cayó, porque esto no justifica, ¿verdad? Lo que vamos a ver no justifica que Noé actuó mal. Ven. Y vamos a aprender un principio que se revela en el corazón del cristiano cuando la autoridad actúa mal. Para que usted vea que cuando el padre falló, se reveló en Cam cuánto él estaba sujeto y honraba la autoridad de su padre sobre él. Entonces aquí vemos cómo su hijo mayor, padre de Canaán, vio la desnudez del padre y salió afuera a decirle a sus hermanos que su padre estaba desnudo. Salió de la tienda y le informó a sus hermanos de la situación en que estaba su padre. En el hebreo, de acuerdo al comentario, ¿verdad?, de un website, en el hebreo antiguo dice que Cam dijo con alegría lo que vio en la tienda de su padre. O sea, que él lo que hizo fue que él se burló de su padre. Y eso lo que buscaba era socavar, dice, su autoridad del padre como un hombre de Dios. Entonces, se burló del padre, el hijo, cuando vio la desnudez. Otros dicen y piensan que Cam abusó sexualmente de su padre. Eso es porque muchas veces la frase se desnudó y la idea de desnudez se asocian a veces con las relaciones sexuales. No se ha determinado, ¿verdad?, eso. Nos vamos más con la parte que vio la desnudez. Pero podemos ver cuán diferentes fueron sus otros dos hijos, que entraron de espalda, tomaron la ropa y lo cubrieron, y así no vieron la desnudez del padre. No se llevaron, ¿verdad?, de lo que el otro hizo. Ellos no lo hicieron, porque ellos sabían que el hermano había actuado mal con el padre. Mi alma te alaba. Y a veces, este es un principio, apréndalo.
Apréndalo, porque esto le da a usted discernimiento espiritual. La gente cree que el discernimiento solamente viene como un don. El discernimiento espiritual lo da el aprendernos la palabra de Dios. Dice que a veces cuando una autoridad cae o comete un error, no sabemos que estamos siendo nosotros puestos a prueba por Dios. ¿Ve? Por eso que le digo, en un problema que usted tenga o en un problema que tenga otro y usted lo sabe, usted está siendo puesto a prueba por Dios. Usted está siendo probado también para ver lo que usted va a hacer. En ese momento se va a revelar lo que lleva usted en el corazón. Esto probó a los 3 hijos y su caída reveló quién era obediente y quién era desobediente, quién era rebelde. La caída de Noé reveló lo que Can llevaba en su corazón. Entonces, esto es una verdad que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Por eso es que cuando un creyente cae y otro creyente se goza de esa caída, se revela en lo que está en ese corazón para ese creyente en ese momento. Cuando un pastor cae o cuando un pastor se equivoca y lo que sale de usted es enojo y rebelión y rebeldía y desobediencia, usted no ha entendido lo que es respetar y honrar a la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre usted. ¿Ve? Entonces, cuando un pastor cae, nadie debe alegrarse. Los que se alegran esperaban su caída posiblemente. Y eso es penoso. Cuando hay cristianos que se alegran en ver cuando una autoridad establecida por Dios cae. Cuando una autoridad se equivoca, comete un error en una iglesia, usted inmediatamente puede oír a los rebeldes que van a ser los primeros que van a hablar. Los primeritos que van a hablar son los rebeldes. Los humildes van a decir qué le pasó al pastor, qué le pasó a la pastora, qué le pasó a mi hermano, algo le pasó. Pero el rebelde inmediatamente, porque aquí hay favoritismo, porque aquí permiten esto a esta, porque esto, y de una vez comienza el favoritismo y que comienza el favoritismo y no hemos aprendido que se está revelando que en mi corazón yo me siento rechazado. Yo me siento rechazado, yo me siento que a mí no me toman en cuenta. Si yo digo que hay favoritismo, yo estoy revelando lo que yo llevo adentro. Entonces, no nos damos cuenta que eso revela. Cuando un pastor cae, se revela inmediatamente los que son humildes y los que son rebeldes. Amén. Entonces, Can no reconoció la autoridad y fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todo lo que deseemos servir al Señor, necesitamos tener un encuentro con la autoridad. Porque nadie puede servir a Dios con un espíritu de rebeldía. Donde no hay autoridad, mis hermanos, no puede haber orden, mis hermanos. No hay orden. Y aquí vemos el daño que causa a las familias cuando los hijos no reconocen la autoridad de los padres. Eso hace que los hijos caigan bajo maldición. Caen bajo la desobediencia, la autoridad de los padres. Y cuando yo desobedezco a mis padres, desobedezco a Dios. Y esto es lo que la gente no entiende. Que mi padre ha sido establecido por Dios como autoridad sobre mí. Y yo tengo que respetar a mis padres y someterme a mis padres. Y le estoy diciendo algo, esto hay muchas personas que no lo entienden. Y por eso andan en maldición. Hay muchas mujeres dentro de las iglesias, esposas que me oyen en esta noche. Aprenda a cubrir. Uno mejor se queda callado.
Pero yo no tengo que ir de casa en casa hablando de las imperfecciones y debilidades de mi esposo. Yo no tengo que ir a decir mi esposo es un vago, mi esposo no trabaja, mi esposo se acuesta, mi esposo dura durmiendo muchas horas, mi esposo no quiere hacer nada, mi esposo no quiere esto, mi esposo me deja todo a mí, yo soy la que hago todo y siempre vimos derribando la autoridad que tengo establecida por Dios sobre mí. Cuando una mujer está así, todavía no tiene este conocimiento claro. Entonces usted va de casa en casa, lo que hacen las personas que usted le está hablando, comienzan a mirar a su esposo como usted lo ve. Entonces usted, eso es como Can, el que cayó, como Can, que salió a decir, papá está desnudo ahí, se volvió loco. ¿Por qué le digo a papá que se estuviera emborrachando? Mira, ahí está desnudo. Y si fue lo otro, mucho peor, porque él lo maldijo. ¿Verdad? Pero no vamos a entrar si fue o no fue, porque yo no me voy a meter en eso, porque la palabra de Dios no lo especifica. Entonces, pero póngase usted que fue lo otro. Lo maldijeron. Fue maldito. Canaán fue maldito por generaciones. Y el rebelde tuvo que sujetarse, fue siervo de los que fueron obedientes. Entonces, esposas que están allí, cuide la reputación de su esposo. Para usted hablar una mentira, mejor quédese callada. Yo no tengo que estar en un grupo de mujeres donde las mujeres están hablando bien de sus esposos. Si yo no tengo nada que decir de mi esposo, yo mejor me quedo callada. Pero yo no voy a estar ahí hablando de que mi esposo esto, mi esposo lo otro, mi esposo es lo más malo, mi esposo es un vago, mi esposo no se ocupa de los hijos, mi esposo esto, porque yo estoy como si fuera con Can descubriendo sus imperfecciones y debilidades. Entonces usted no está cuidando a su autoridad delegada sobre usted, que Dios lo puso. Y le voy a decir algo, por más malo que sea su esposo, algo bueno usted tiene que decir de su esposo. Algo bueno usted tiene que decir de su esposo. Déjese de andar de víctima por donde sea. Y déjese de querer verse usted más que su esposo. Que la mujer que sabe que su esposo es autoridad, lo que quiere es que su esposo se vea más que ellas. Mi alma te alaba. Lo que busca es que su esposo se levanten. Busca que su esposo ejerzan bien su liderazgo. Las mujeres cristianas no andan hablando tan mal de sus esposos. Si usted tiene problemas con su esposo, vaya donde sus líderes o busque un psicólogo o un terapeuta, pero no ande de hermano en hermano, de iglesia en iglesia, de amigo en amigo, dañando la reputación de la autoridad delegada de Dios que Dios ha puesto sobre usted. Usted está en maldición. Usted en maldición, usted está. Y esto muchas mujeres no lo entienden. No lo entienden. Y andan en maldición. ¿Por qué? Porque no honran al esposo. No lo honran. No, para nada. No lo honran. Entonces, usted lo ve que quieren aparentar lo que no son. Entonces, eso es otro pecado. El yo querer aparentar que yo tengo un matrimonio que no tengo. Entonces, eso también es pecado. Pero el estar hablando mal de mi esposo, yo caigo en maldición. Y esposos que están allí. Porque Dios en un sueño me mostró que hay muchos hombres que no son buena autoridad en sus casas. Y hay muchos pastores que lo saben y no lo llaman a capítulo, vamos a decir. Hay muchos hombres en las iglesias que están ejerciendo liderazgo. Y en sus casas están abusando de esa liderazgo, de esa autoridad. Hombres en las iglesias con ministerio, abusando en sus casas de las esposas. Y los pastores lo saben. Muchos pastores saben que hay líderes en sus congregaciones que no respetan a sus esposas, que no honran a sus esposas, que no la tienen como un vaso frágil y como quiera lo tienen en posiciones de liderazgo. El hombre que no es buen líder en su casa no debe ejercer liderazgo en la iglesia. Es lamentable que
que muchos pastores se den cuenta que hay hombres que abusan de sus esposas, que la tratan mal, que las avergüenzan delante de otras personas y lo tienen como líder en las iglesias. Si usted no lo sabe, una cosa, pero usted sabiendo que lo están haciendo hasta en las reuniones ministeriales y usted se está quedando callado y usted no llama a ese matrimonio, usted no llama a ese líder, ese anciano, ese diácono, y usted le dice, usted no está ejerciendo autoridad bien. Y eso está pasando. Dios me dio ese sueño a mí. Me dijo, ora, porque eso está dentro de las iglesias. Y lo penoso es porque el Señor me mostró que pastores se estaban dando cuenta del abuso de muchos cristianos con sus esposas en las iglesias. Hombres ejerciendo ministerio. Y estamos, ¿qué? Apoyando. Estamos, ¿qué? Apoyando eso. Entonces nosotros tenemos también que llamar. Nosotros somos los pastores. Somos los pastores. Y hay cosas que no podemos ocultarlas. No. Entonces, para eso Dios nos ha llamado a nosotros. Para traer orden. Los pastores no estamos solamente para dar comida a las ovejas. Estamos para guiar y aconsejar. Lo que pasa es que hay muchas ovejas que no les gusta que lo aconsejen. Las ovejas quieren ocultar su mala vida, sus problemas en sus casas. Todo lo que hacen malo en su casa, todo lo que está pasando mal, viven mal. Y no van donde los pastores para que los pastores no se den cuenta de eso. Pero vaya y busque ayuda afuera. Por lo menos busque ayuda. Si usted no va donde su pastor, su pastora, sobre sus líderes que Dios ha puesto sobre usted, y usted dice, estoy pereciendo en mi casa, necesito ayuda, dígame usted. Pero hay mucha gente que no la busca porque no quiere que la gente se dé cuenta de lo malo que están la situación en su casa. Entonces, mi hermano, si los hijos no respetan a los padres, a lo establecido por Dios resisten y no les puede ir bien. Si los esposos no respetan a sus esposas, están mal. Y si las esposas no respetan a sus esposos, no se les someten, no los obedecen a lo establecido por Dios, resiste y usted va a acarrear maldición. Así que no me quiero extender en esta noche, pero vamos a estar a lo mejor unas cuantas semanas hablando de lo que es la autoridad espiritual. Vamos a hablar la semana que viene de lo que es el fuego extraño. Y vamos a hablar que de ese fuego extraño fue ofrecido por Nadab y Abiú. Está en Levítico 10, versículo 1 a 2. Usted, si va a participar de esta serie, usted estudie, ¿verdad? Para que usted sepa, infórmese, usted estudie la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, nosotros los cristianos tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso no quiere decir que usted, cuando usted tenga que un pastor se equivoque, cuando usted vea que un pastor está fuera de lo que es la palabra de Dios, usted debe de ir a donde su pastor, usted debe de ir donde su líder, pero que no se manifieste un espíritu rebelde que busca quedarse callado y que anda por ahí diciendo y hablando mal de los pastores, cuando muchas veces esos pastores han estado con nosotros en situaciones muy difíciles y han sido personas que han guardado confidencialidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando un pastor usted considera que le ha fallado, usted andar por allí hablando mal de alguien que en un tiempo le acompañó en su caminar y estuvo a su lado. Eso lo que demuestra es que su corazón es muy rebelde y muy mal agradecido. Porque no estar de acuerdo con un pastor no nos da el derecho de irrespetar a un pastor. No nos da el derecho de hablarle a un pastor como que un pastor no tiene una unción que le fue dada por Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y para nosotros, mis hermanos, estar mal con un pastor, usted mejor vaya donde el pastor, donde sus pastores y diga, yo me quiero ir de la iglesia porque no voy de acuerdo a su pastorado, no voy de acuerdo a cómo usted pastorea, no voy de acuerdo a esta visión, pero váyase bien, váyase en honra,
no se vaya mal ni peleado, ni ande desbaratando el prestigio, no ande desbaratando la unción que hay sobre un pastor. Muchos pastores que están por ahí no han sido ungidos, pero hay otros que tienen la unción porque el aceite de la unción le fue puesto a ellos. Mi alma te alaba. El aceite de la unción le fue delegado de otro pastor que tiene la autoridad para ungir a otros como pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que se han hecho pastores y todavía nadie los ha ungido, porque ahora te dicen que nadie te tiene que ungir porque tú tienes la unción de Dios. Entonces, cada día nos vamos apartando de lo que es el orden establecido por Dios en su palabra. Y por eso hoy, cada quien anda de su cuenta haciendo lo que quiere. No ven a los pastores con respeto, no los honran. A los hermanos que los presiden en el Señor no los honran, porque ¿quién es este? Yo sé más que ese, yo hablo mejor que ese, yo predico mejor que ese. Dios me llamó a mí para ser evangelista, Dios me llamó a mí a ser maestro, Dios me llevó a ser pastor, pero ese lo tienen ahí como líder y a mí no. Cuando yo puedo también. Es que tu tiempo no ha llegado porque fue a ese que Dios llamó. Y si Dios llamó a ese, ¿por qué tú no te enojas con Dios? Y tú le dices a Dios, Dios, ¿y por qué ese tiene la unción y yo no la tengo todavía? Porque es que tú a mí, Dios, todavía no me ha entregado eso. Métase con Dios unos días en ayuno para que usted vea que Dios le va a revelar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Yo espero que este programa, ¿verdad?, haya sido de mucha bendición. Vuelvo y le repito, ¿verdad?, un minutito más. Cuando un pastor falla, se revela el corazón de la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque andamos en una ignorancia terrible, haciendo lo que queremos, y muchas veces no nos damos cuenta que ahí no está Dios. Ahí está fluyendo un don, y en una misericordia de Dios, Dios hace lo que quiere, pero el orden divino no está ahí. Por lo tanto, ahí no va a fluir la voluntad perfecta de Dios, que son cosas diferentes. La voluntad perfecta de Dios entra en un orden de Dios. Entonces, la gente no entiende porque como me va bien, pero en tu vida posiblemente, y casi te lo aseguro, que está en declive. Cada día vas despegándote más de Dios, cada día más las cosas se te ponen más mal en tu vida, con tu familia, en todas partes comienza, sí, no, porque Dios me está usando, pero te estás destruyendo. Entonces, mis hermanos, cuando Dios llama, Dios protege, cuida y respalda. Así que si una persona es líder y tú no eres líder, pregúntale a Dios por qué tú todavía no eres líder. Si una persona es pastor y tú dices que tú tienes un llamado de pastor, pregúntale a Dios por qué tú no tienes la unción pastoral, pero no quieras quitar a ese pastor para que te pongan a ti, porque Dios no te llamó a ti a pastorear esa iglesia. Dios llamó a ese que está ahí, no a ti. Y eso es lo que no entendemos. Que Dios llamó a quien está ahí. Cuando tú llegas a una iglesia hay un pastor y el que conoce a Dios inmediatamente va y reconoce a ese pastor y se sujeta a ese pastor. El que conoce a Dios, el que conoce a un Dios que todo lo permite, que es tan permisivo Dios, porque hay gente que conoce un Dios que no se parece a nada al de la Biblia, un Dios tan permisivo, un Dios que le gusta el libertinaje, un Dios que le gusta todo lo malo, le gusta a Dios. Porque ese es el Dios que la gente, la libertad, porque Dios me llamó a libertad del pecado es diferente. Así que Dios me los bendiga. Vamos a seguir con esta serie. Usted va a aprender muchísimo. Este libro es de mucha bendición. Entonces vamos a ver la semana que viene el fuego extraño de Nadab y Abiú. Y vamos a ver la rebelión de Coré. Así que Dios me los bendiga mucho, los amo mucho. Si este programa fue de bendición para usted y usted cree que puede ser de bendición para otras personas, le invito a compartir, si usted así lo decide. Así que Dios me los bendiga mucho.